El duque de Urbino presentó el estoque y, al levantarlo, su majestad se desprendió del pomo de la empuñadura, cayendo al suelo y desgarzándose varias perlas. Decididamente los Orsini no teníamos suerte. Las consecuencias de la desorganización en las solemnidades coronarias se reflejaban sobre nosotros. Cuando se derrumbó el pasadizo en San Petronio, uno de los heridos fue Maherbal, y a mí, tan luego a mí, que ansiaba que el acto transcurriera pronto y que estaba inmóvil en el suelo, trabado por la desesperada timidez, me tocaba que se rompiera el arma imperial. Infirieron algunos, siempre se deducían pronósticos de los acontecimientos anormales, y más en Italia, que eso significaba que el emperador, obligado a ausencias, no podría gobernar bien su ejército, por falta de una cabeza principal, y otros sacaron en conclusión que el emperador jugaría su espada en Levante, de donde procedían las perlas, y que sus soldados usufructuarían las riquezas de los turcos. Ajustaron la empuñadura, y yo continuaba de rodillas, hasta que me atreví a alzar los párpados, y vi, perplejos y resolutos sobre mí, los ojos miopes de Carlos V. También él sufría, en ese instante, a causa de lo ridículo de la situación. También él era tímido, flaqueza que presentí bajo la coraza de su autoridad, y esa coincidencia que durante unos segundos lo tornó patéticamente humano, provocó entre ambos, con ser tan grande la lejanía que nos separaba, una comunicación huidiza y profunda que duró lo que el intercambio de nuestras miradas nerviosas. En torno permanecían mi abuelo y otros caballeros y prelados, con mis guantes, con las espuelas de oro. Para ganar tiempo el cardenal bendijo esos símbolos. Por fin el emperador volvió a esgrimir el estoque con mucho cuidado y me rozó con él el hombro. El contacto fugaz del acero me estremeció, como si me estuviera quemando la jiba detestada, y como si aquel cauterio aplicado por la mano regia pudiera librarme quirúrgicamente de mi congénito horror. Me conmovió una pena física y extraña tan singular que no sabría si, al pronunciar las palabras definitivas en nombre de Dios y de los santos héroes, el Habsburgo lo hizo en un castellano teutónico o en un latín reprobable. El resto ocurrió como si todos estuviéramos hipnotizados. Alejandro de Medici, tal vez por orden del Papa y con innegable fastidio, me ciñó las espuelas. Mi abuelo me ciñó la espada. Besé la punta de los dedos cesarios, toqué con los labios su rodilla y oí al cardenal Orsini que me recomendaba por lo bajo: no te enredes en la espada, pichino. Aquí está Segismundo. Vete a casa y acuéstate a descansar. La caballería, los torneos, Durindana, la espada de Orlando, que había pertenecido al troyano Héctor, y de la cual dijo la muerte que, blandida por el paladín, podía más que 100 hoces suyas, el choque de las armaduras frente a las murallas de las ciudades, el adversario enfocado detrás de las rejas del yelmo, las banderas flotantes en el bélico fragor, la cruzada, el santo sepulcro. Qué lejos estaba todo eso del duque jorobado, que sin embargo se creía un caballero cabal, pues había aprendido desde niño, desde antes, desde los orígenes de su estirpe, que debemos desdeñar adquirir por medio del sudor, según proclama Tácito, aquello que es susceptible de adquirirse por medio de la sangre. Qué lejos estaba todo eso, no sólo de mí, sino también del mundo en el cual vivía, donde el rey de Francia se hacía armar caballero por Bayardo y pactaba con los infieles. Salí hipnotizado. A la puerta una masa de carne se arrojó sobre mí y me estrechó contra su volumen espeso, cortándome la débil respiración. «Julia accede a tu pedido, caballero», me declaró Galeazzo Farnese, con tanta alegría como yo. «Le he consultado porque soy un hombre moderno. Lo único que te ruego es que me la dejes un año más antes de llevártela. No cuenta más que con 15 años. Soy viudo. No me la quites tan pronto, duque. Tampoco la visites ahora. Ya la verás la vida entera. Si la vieses, quizás te arrepentirías y no cumplirías con mi condición, pues es muy hermosa. Te manda esta sortija y te pide la tuya a cambio». Hipnotizado, hipnotizado. Me dejé despojar del anillo de Benvenuto Cellini y deslicé en su lugar el que Farnese acababa de darme. Su hijo Fabio se adelantó. La ropa le ajustaba de tal manera, según la moda de entonces, que parecía desnudo, y su elegante cuerpo de adolescente se erguía como si sus mangas hinchadas, redondas, aerostáticas, lo único suelto y opulento de su traje multicolor, fueran capaces de suspenderlo en el aire. «También te envié este regalo», añadió el joven. «Es un regalo de niña, un regalo ingenuo. Recíbelo como tal y perdónala. Asegura que te traerá suerte». Colocó en mi mano tendida la muñeca de Silvio de Narni, a la cual Julia le había agregado una rosa. La rosa de los Orsini se abría ante mí, fresca, sobre un instrumento de brujería. Tomé lo que me ofrecía aún absorto.
Los abracé a ambos y salí a la noche en la que los astros copiaban el ritual de la coronación alrededor de la luna, con millares de cirios y de espadas titilantes. Las torres de Bolonia se empinaban como espadas y iniestas. Esa noche había espadas doquier, y había gente beoda que andaba a los tumbos o dormitaba boquiabierta en los umbrales. Algunos cantaban los versos feroces del aretino contra el papa, del emperador, el rey de Francia. Los tres bastardos Medici, los guardias, se los llevaban en pellones, acallando sus gritos con golpes de ballesta en las caras. Se rompieron muchos dientes ese 24 de febrero. En nuestro alojamiento encontré a Pierluigi y a Silvio. El primero me solicitó que autorizara a Segismundo para que quedase a su servicio por un tiempo, y al comprender por la expresión del muchacho que ese era su deseo, otorgué el permiso con una inclinación de cabeza. El secretario me suplicó que le permitiera traer a Porcia con nosotros, y no solo a ella, sino a su hermano, Juan Bautista. Lo consentí. Aquel día hubiera suscrito cualquier contrato, y hubo gran algazara. Los mellizos que preveían mi decisión, ocultos en una habitación próxima, vinieron a besarme las manos. Corrió el vino, y como cuando entretenía con sus pantomimas a mi abuela, los Martelli bailaron al compás de una viola. Nadie se explicaría que ese doncel tan parecido a su hermana fuese el mismo que había atacado a mi paje para vengar nuestras extravagancias. Mientras danzaban, fui a desprenderme de la cota torturadora, del manto y de las espuelas. Me ayudó Silvio, a quien le mostré el muñeco que me había entregado Fabio Farnese. Es justo que este aliado recoja el precio de su trabajo y celebre el éxito con nosotros. Excelencia, ha cumplido su misión, exclamó el secretario, y enrojeció la cara de estopa con un chorro de vino. Parece sangre. Es vino, Excelencia. Me eché a reír. Con la cota férrea me había despojado del aturdimiento que me embargaba. Te dictaré una carta que llevarán enseguida a casa de Galeazzo Farnese, y le dicté una inflamada carta de amor para Julia, la carta de un poeta señorial que ha leído El cortesano. En el salón seguía el festejo. Cuando nos reunimos con los bailarines, Silvio brindó a la inmortalidad de su excelencia. Recordé la frase amarga de mi padre: los monstruos no mueren, y me sobresalté. Bebí un jarro de vino sin detenerme. Juan Bautista se me acercó, entornando los ojos y alisándose el pelo. Sin duda quería aludir a nuestra aventura del sepulcro de Piamiano. Me incomodó que el supuesto espadachín pasase así, porque le convenía, de la guapesa agresiva a la condescendencia hembrada. Su ambición calculaba que, para ganar cuanto el favoritismo implica, debía emplear ese método. ¿Dónde relegaba su virilidad, sus mandobles, la lucha que había espantado a las meretrices en un loco cacareo de gallinas? Lo aparté bruscamente. Hacía muy poco que Carlos V me había armado caballero, que Alejandro de Medici se había doblado a mis pies y que me habían comunicado la aceptación de Julia. No estaba yo para diversiones equívocas, propias de muchachos sensuales. Sírveme más vino. Por la mañana, todavía no despejados los vapores de la ebriedad, partí con Silvio, Porcia, Juan Bautista y una escolta de 4 pajes y 6 soldados hacia Recanati. Mi abuelo regresaría a Roma en una de las sillas de manos del Papa. Pusieron la muñeca en un arca, junto a mi media corona y al cortesano de Baltasar de Castiglione. La sortija de Julia, un aro de rubíes, me estorbaba en el dedo. Extrañaba la otra, la de Benvenuto, mi talismán. Si hubiera estado en mi cabal juicio cuando me la requirió Farnese, no me hubiera separado de ella. Los caminos, como a la avenida, rebosaban de gente. El imperio, detenido unas horas, se ponía nuevamente en marcha. Yo iba en pos del rostro de Gian Conrado Orsini. Tanto lo odiaba, lo envidiaba, lo admiraba, lo amaba. En el fondo, tanto. Quinto, el duque de los gatos. Durante el viaje de Bolonia a Recanati, largo, complicado, por malos caminos, no hubo más novedad que una tentativa de asesinato cerca de la posada donde pernoctamos en Rímini. Me tiraron una cuchillada en una calleja, pero me protegió la coraza de cuero de búfalo cubierta de seda que llevaba. Lo atribuía a maquinación de la rencorosa Pantasilea. Los guapetones mercenarios se escabulleron en las sombras, perseguidos por Juan Bautista y Silvio de Narni, y desde entonces redoblé la precaución. En el expeditivo Renacimiento esa era cosa de todos los días. No iba yo a perder el sueño por tan poco. Luego de nuestra llegada a Recanati, no me decidí a entrar inmediatamente en la iglesia de Santo Domingo, meta de mi peregrinación, como si temiera el enfrentamiento con mi padre, más arduo que el de los modestos espadachines de Rímini. Vagué a lo largo de 2 días con mis escuderos por la ciudad estirada en las suaves colinas, como en terrazas que delimitan los murallones. Subí a la torre dominante y desde ella abarqué la anchura del paisaje prodigioso, por leguas y leguas, reposando los ojos en la vibración del Adriático, o siguiendo, como en un mapa, la cromática diversidad de los Apeninos.
Si me arrimaba a Santo Domingo me detenía en su portal a estudiar. Vencí al cabo mi vacilación y el políptico se alzó ante mí, con su gran compartimiento central y los 5 que lo rodean sobre los 3 pequeñas divisiones distribuidas en la peana, pero era tanta la oscuridad que ordené a Silvio, mi único acompañante, que encendiera una antorcha. Brotó la llama y fue como si Lorenzo Loto volviera a pintar, porque a medida que Silvio se movía delante del altar de la Virgen, surgían nuevas zonas de forma y color, y el políptico se componía y descomponía con ritmos plásticos. Un fraile que oraba a la distancia y que era, con unas viejas murmuradoras de rosarios, el solo testigo del episodio, acudió a averiguar qué acontecía, y cuando supo que el duque de Bomarzo buscaba la esfinge de su padre en la vastedad del óleo, pidió una caridad y nos dejó tranquilos. Mis miradas, entre tanto, andaban de un postigo al otro, sobre la extensión de la pintura, del panel medio con la Virgen que desde su trono otorga el escapulario al fundador de los predicadores, y esos azorados ángeles músicos y las tiaras arquitectónicas de San Urbano y San Gregorio, hasta las distintas escenas que, como en otros tantos teatrillos se suceden alrededor, la pietad superior, el cuerpo desnudo de Cristo, las mangas suntuosas de la Madre y el ojo de la Magdalena que espía, como el de una tapada peruana en la penumbra azul de su manto, Santo Tomás de Aquino y San Flaviano, magníficamente lujoso de pie en el recuadro de la izquierda, San Pedro Mártir, a cuya beatitud no incomoda la cuchilla hundida en el cráneo, y San Vito, patrono de Recanati, grueso, femenino y blando, a pesar de la armadura y del lanzón, exhibiéndose en el de la derecha, Santa Catalina de Alejandría y San Vicente Ferrer, a un lado, arriba, y al otro Santa Catalina de Siena y San Segismundo, como si estuvieran asomados de medio cuerpo en sendos balcones. Ese, San Segismundo, era mi padre. Claro que lo era. Mi padre, pintado en 1506, un lustro y un año antes de que mi venida al mundo le causara tan colérica decepción. Pero, aunque inmediatamente lo reconocí, qué apartada, qué opuesta resultaba esa imagen de aquella escondida hasta entonces en mi memoria, que yo recuperé al punto cuando comparé el retrato de Lorenzo Loto con el que afloraba por fin intacto, nítido, de la bruma de mis recuerdos. El veneciano había ubicado en la altura a un caballero vestido de terciopelo apagado, con unas delgadísimas franjas de piel de Marta en las bocamangas, y en los hombros un arrogante cinturón de oro y una doble cadena de oro también, cuyos eslabones se entrecruzaban sobre la negrura de su pecho. Una mano se apoyaba en la cruz de una espada, como en un bastón de dandy, y la otra pendía abierta, perfilando la pulcritud palaciega de su dibujo. La cabeza enmarcada por la cabellera y la barba rubia poseía una misteriosa belleza, realzada por la figura de las cejas y por el diseño de los ojos tristes, y el modelo sugería una impresión de desapego elegante, casi de refinado desdén, junto a la santa que, con el corazón entre los dedos, como si sostuviera una fruta exquisita, se volvía hacia la dirección contraria. Todo él resumaba aristocracia, displicencia, cierto frágil amaneramiento, incomprensible en alguien que había sido tan robustamente vital, condottiero, celebrado, y que se concentraba en esa diestra inútil, colgante, como una borla a la que nadie hubiera imaginado empuñando una espada o engarfiándose en las salidas rocosas de los muros durante las conquistas de las fortalezas. ¿Cuánto tiempo permanecí allí, asombrado, dudando, tratando de entender? Movíase la antorcha y con ella se movía el coro de las efigies, reiterando el austero blanquinegro que iba de un panel al otro en los hábitos monacales y que acompasaba con sobrio retornelo musical la polifonía de los ropajes cortesanos, pero yo no veía más que a Giancorrado Orsini, y aunque el artista lo había situado a un costado de la composición, la grácil estampa de mi padre, desplazada por los vaivenes del hacha encendida y por la atención angustiosa con que yo lo observaba, constituía ahora el centro del políptico, y los restantes personajes rotaban en torno como en una esfera armiliar por cuyos círculos desfilaban lentísimamente figuras celestes y mundanas, rindiéndole cadenciosa pleitesía.